Llegar a la oficina, saludar a los compañeros, tomarse un café y sentarse en la computadora a trabajar a pleno rendimiento para lograr la independencia de Cataluña. Así es el día a día de quienes trabajamos en RT, al menos según la imaginación de David Alandete, subdirector del diario español El País. En un artículo publicado en ese periódico, anunciado a 3 columnas en la portada del sábado, se acusa a este medio y a Rusia en general de haber activado una maquinaria de injerencia para fomentar el proceso. Y lo mejor, El País tiene las pruebas. Entre ellas que RT publicó 42 artículos sobre Cataluña en el último mes. En los medios españoles no se habla de otra cosa, pero que un medio en español con corresponsalía en España aborde el tema más candente del momento es sospechoso. Entre esos 42 artículos, El País señala uno en particular, acusando a RT de mentir, cuando dicho artículo es una transcripción prácticamente literal de las declaraciones del presidente de la Comisión Europea, grabadas por un canal tan poco sospechoso de pertenencia al Kremlin como Euronews. Después recurre a avanzadas herramientas de análisis para demostrar que el Twitter de Julian Assange tiene muchos bots y deduce que eso solo puede ser cosa de Rusia. Pero coincidentalmente olvida aplicarse dichas herramientas a sí mismo, algo muy lógico dado que según esas mismas herramientas El País tiene muchos más bots que Julian Assange y RT juntos. Por supuesto, las redes sociales se dieron un festín con todo ese asunto y David Alandete, muy activo en las mismas, debe haber imaginado que todas las burlas y críticas recibidas eran un plan urdido por la KGB para desprestigiarlo y dejarlo sin su merecido premio Pulitzer al periodismo de investigación. El domingo añadió otro artículo de su cosecha donde se reafirmó en su tesis y aportó nuevas y contundentes pruebas de cómo Rusia busca interferir en la opinión pública en Cataluña. ¿Cómo? Lavándoles el cerebro con artículos publicados en webs rusas y escritos en lengua rusa. Todo esto daría risa si no fuera tan serio, porque con ese sesgo editorial tan marcado en determinados temas, entre ellos el de Cataluña, están reeditando el efecto 11M, que sus lectores se vuelquen hacia medios extranjeros para enterarse de lo que sucede en su propio país. Ni Rusia ni los medios rusos somos responsables de que Trump sea presidente de Estados Unidos, ni de lo que pase o deje de pasar en Cataluña, ni de que la ultraderecha haya entrado en el Parlamento alemán. Y el día que dejen de buscar la raíz de sus problemas en Moscú y comiencen a hacerlo en sus propios países, darán un gran paso para resolverlos.